Muchas gracias a todos por su puntualidad. A nombre de Fundación Ecuador, quisiera darles nuestra cordial bienvenida al webinar denominado La confianza como instrumento de creación de valor de la sociedad. Este webinar será dirigido por nuestro invitado, el señor Paul Palacios Martínez, director de Palacios Martínez, director de Plaza Tía, presidente del Grupo Siembra, director de la Bolsa de Valores, expresidente del directorio de DEPRATI, expresidente del Fondo Ambiental Nacional, columnista de Diario Expreso. Para Fundación Ecuador realmente es muy grato poder contar con Paul. Él desde nuestros inicios siempre ha colaborado con nosotros en nuestras iniciativas, y cuando le pedimos nuevamente que fuera nuestro expositor el día de hoy, pues no lo dudó e inmediatamente puso manos a la obra. Hay que destacar además que el ingeniero Paul Palacios durante la pandemia del COVID fue uno de los tantos voluntarios, voy a decir anónimo, aunque en la práctica no fue tan anónimo, pero que contribuyó a todo lo que permitió ir disminuyendo poco a poco los impactos de la pandemia, sobre todo en el espacio que tiene que ver con el tema de alimentación, y posteriormente se incorporó también con unos temas de distribución de medicinas. Paul, si usted está por allí, le cedo la palabra. Sé que va a ser un webinar sumamente interesante. Gracias por su presencia. Muchas gracias, Jenny. Realmente es un gusto estar aquí. Fundación Ecuador es un núcleo que irradia prosperidad, que irradia creación de valor, y le doy un abrazo a la distancia, así como mis saludos y abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por asistir a esta reunión esta tarde. Yo les tenía preparado una presentación, pero creo que va a ser un poco más dinámico si es que lo converso con ustedes, y naturalmente después de 15 a 20 minutos de la presentación podemos tener un diálogo abierto con ustedes. Así que buenas tardes, gracias por estar aquí, y con el mayor gusto del mundo iniciamos. La idea es tratar de transmitir el impacto positivo que tiene para la sociedad el concepto de la confianza, el concepto de confiar en el sistema, confiar en las instituciones, confiar en las transacciones, en las personas. Esta no es una charla de carácter ético y moral, no, por ninguna razón. Yo no me siento en las condiciones para dar una charla sobre temas éticos, sobre temas morales. Primero, no es mi tema. Segundo, no es lo que me gusta. Otras personas, esta comunidad tiene otras personas realmente que tienen las cualidades para hacerlo. Realmente el concepto de esto es entender desde el punto de vista económico cuán importante es la confianza y cuánto valor podemos crear o podemos destruir sin la confianza. Entonces, sí, la confianza puede ser enfocada desde un punto de vista ético, desde un punto de vista moral. No nos vamos a dedicar a eso esta tarde, sino fundamentalmente tratar de entender cuánto la confianza puede aportar a la creación de valor en la economía. Y quiero contarles dos anécdotas. Aquellos que leyeron mi columna antes de ayer, el día martes pasado, yo les hablaba, y la primera anécdota les hablaba sobre un evento, muchacho, no tan viajado, que me ocurrió cuando terminé mis estudios universitarios aquí. Me fui a Suecia a estudiar por las noches, y durante el día trabajaba, y entonces tenía que tomar un bus y un tranvía, y para movilizarme podía pagar en efectivo, pero naturalmente uno tenía un descuento si es que compraba la tarjeta mensual de transporte. Y la recomendación que me hicieron fue: compra la tarjeta mensual y ya. En los casi 8 meses que estuve en Gotemburgo, jamás me pidieron la tarjeta. Jamás. Nunca el chofer del tranvía o del bus o alguien más me dijo: señale su tarjeta, muestre su tarjeta. Nunca ocurrió.
Y entonces me impactaba porque decía, bueno, yo vengo de una ciudad donde la gente pues, se amontona para coger el bus, y quiero aclararles que nunca pensé que los suecos eran más inteligentes que nosotros, los ecuatorianos, los guayaquileños, los quiteños, los cuencanos. Nunca pensé, nunca se me ocurrió siquiera creer que los suecos son más inteligentes. Simplemente empezaba a observar una sociedad donde la gente cree tarde porque se te desinfló la llanta del carro, la gente te creía. El otro evento, la otra anécdota, me pasó no hace mucho en este peregrinar del Camino de Santiago, que lo he hecho 3 veces, y en ciertos lugares en el Camino de Santiago, tú encuentras en el camino que hay unas bandejas con frutas, ¿verdad? Hay bananos, hay peras, hay manzanas, hay higos, hay una cantidad de frutas. Y al lado hay una cajita. Yo al principio pensé, la primera vez pensé que esto era más o menos como estos puestos de Gatorade, ¿verdad? Donde tú agarras el Gatorade y te lo llevas. Pero en realidad, cuando vi la cajita, tú siempre te adelantas o te atrasas, a veces no vas con las personas con las que has llegado al camino y lo último lo hice solo. Tú tomas la fruta y pones lo que tú quieres. Puedes poner 50 centavos de euro, 1 euro, 2 euros, 5 euros, lo que tú quieras. No solo hay frutas, a veces también hay agua o hay otras comidas, pero nunca hay una persona. De hecho, te puedes llevar la plata. Sí, te puedes llevar la fruta y te puedes llevar la plata. Y hay gente que pone 5 euros y toma un vuelto, 2 euros, 3 euros, lo que sea, ¿no? Alguna vez yo le preguntaba a una de las personas que pesqué que estaba poniendo frutas porque se habían acabado. ¿Y esto qué pasa? Dice, mire, si yo me quedara aquí al lado poniendo las frutas, lo más probable es que recaudaría 20 euros, que es lo que podría cobrar por la fruta. Pero dejando el cajoncito al lado, recaudo 60 euros. Entonces, ¿cómo así? Porque la gente, me decía, adora que confíen en ella. Estoy seguro que tiene que haber habido alguien que no solamente se llevó la fruta, sino la plata, pero todo el mundo tiende a ser más prolífico y generoso cuando es digno de confianza, cuando es digno de la confianza de los demás. Entonces, ¿cómo funciona esto en la vida real? ¿Cómo esto funciona, no? Stephen Covey escribió hace algún tiempo un tema relacionado con la velocidad de la confianza. Y lo que dice básicamente Covey es que la dinámica de las economías actuales no pudieran funcionar si no hay una velocidad dada por la confianza. Y les pongo un ejemplo. Todos los que están en este chat, en este webinar, todos tienen una cuenta. Puede ser una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, ¿verdad? Todos tienen una cuenta. Sería muy raro la persona que no tenga una cuenta en un banco. ¿Cuántos de ustedes creen que si todos van al banco a pedir la plata de sus depósitos, el banco se las puede devolver? Bueno, si alguien lo cree, está equivocado. El banco no va a devolverles la plata porque no la tiene. La plata está invertida en créditos, está en inversiones, está en activos fijos, está en una cantidad de cosas. Y hay liquidez también. Y esa liquidez sirve para que aquel que quiera, porcentualmente pocos, ir a retirar su plata la tenga. Pero ustedes imaginan si es que la sociedad no confiara en el sistema financiero, no pudiera haber movilización de ahorro, no pudiera haber préstamos, no pudiera haber inversiones, no pudiera haber desarrollo, porque la esencia del sistema financiero es la confianza. Entonces, la primera cosa que se les ocurre a las personas cuando dicen, pero eso funciona en Suecia o eso funciona en el Camino de Santiago, donde son españoles o el resto son franceses, qué sé yo. No, funciona aquí también y funciona muy bien. Lo que ocurre es que funciona en ciertas cosas a nivel macro, pero no funciona en las transacciones a nivel micro, a nivel relacional. La otra cosa que dice Covey es la velocidad de las transacciones solamente puede estar sustentada en la confianza. Y les voy a poner otro ejemplo.
Este país tiene más o menos 50.000 policías y más o menos 40.000 soldados, que entre fuerza pública de policías y soldados son 90.000 personas. Y somos 17 millones de personas. Si todos nosotros quisiéramos asaltar los supermercados de este país, o asaltar las farmacias, en este país hay 5.500 farmacias, podríamos hacerlo impunemente, sin que pase nada. Si todas las personas salieran de su casa a tomar los bienes que son de los demás voluntariamente, no hay fuerza pública que pudiera detener a esas personas. Por tanto, la razón por la cual la seguridad pública funciona es porque funciona la confianza. Nosotros confiamos en que el resto de personas va razonablemente a actuar en respeto a la propiedad privada. Entonces, la esencia de la sociedad tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la expectativa que tengamos del comportamiento de otras personas. Entonces, ya les estoy dando dos ejemplos simples donde pasa en Estados Unidos y pasa aquí, que se pierde la confianza y hay saqueos, ¿verdad? Pero se mantiene la confianza y hay seguridad ciudadana. Y no importa dónde ocurra, no importa dónde ocurra. Y les voy a poner un ejemplo más de cómo funciona la confianza y cómo un gatillador pequeño puede destruir la desconfianza. No sé si están familiarizados con el efecto de las ventanas rotas. El efecto de las ventanas, y quizás se lo repito a alguien y alguien me va a decir, ya eso lo escuché antes, ya hábleme de otro tema. Y le pido disculpas de todo corazón. Y es que alguien, un científico social, puso un carro en uno de los barrios más difíciles de Nueva York, más difíciles, que es el Bronx, ¿verdad? Y entonces puso este carro cerrado, el carro estuvo ahí 1 hora, no pasó nada, pero alguien le... no sé si me escuchan. ¿Sí? Ok. Y Sí, se entonces... perdió un momento el audio, pero ya lo recuperamos. Ya, ok. Entonces le rompió la ventana, y le fueron rompiendo las ventanas, vandalizaron el carro y el carro lo dejaron en soletas, ¿verdad? Y entonces la impresión inmediata es, fue un barrio malo, de gente poco educada, de gente peligrosa, y vandalizaron el carro. Bueno, este mismo hombre, este mismo científico social, este mismo investigador, tomó un carro exactamente igual y lo llevó a uno de los vecindarios más caros, más cultos, más extraordinariamente intelectuales de los Estados Unidos, que es Palo Alto en California, cerquita de Silicon Valley, ¿verdad? ¿Okay? Y puso el carro y nadie lo tocó. Pasó 1 hora, pasó 2 horas, pasó 3 horas y nadie lo tocó. Él acudió al carro y rompió la ventana. Y cuando rompió la ventana, en poco tiempo alguien se sustrajo unas cosas. No les alargo el cuento, se demoró unas horas más, pero dejaron en soletas al carro también. Y entonces el concepto es que no importa dónde pongas el carro, si es que alguien hace lo primero, si es que alguien comete el primer acto de desconfianza, la sociedad se descompone muy rápidamente, ¿verdad? Yo estudié en un colegio militar naval y no podía haber un papel en el suelo. Si es que había uno solo, todo el colegio se quedaba haciendo servicio especial, salíamos a las 3 hasta las 5 de la tarde. No podía haber un papel. Porque si había un papel, habían 2 y la gente se acostumbraba al concepto de la suciedad, ¿verdad? Entonces, el primer elemento, y cuando vamos al final y veamos qué cosas podemos hacer nosotros, es que un acto de desconfianza hace que se prolifere la desconfianza. Es igual que cuando ustedes van en la ruta Guayaquil-Salinas o Salinas-Guayaquil y todos los carros van encolumnados y se paran los carros y todos van bien. Pero siempre hay un sapo, que quiere pasarse por la derecha invadiendo el carril extremo, que es un carril de servicio, que no debería de ser, porque es más vivo que los demás, ¿verdad? Inmediatamente se hace eso, todos tratan de ir por ahí, ¿verdad?
Entonces, el primer elemento en el que tenemos que pensar en nuestras familias, en nuestras empresas, en nuestro país, es dónde cortamos el efecto de la primera ventana rota. Y es un tema complejo, no es un tema fácil. Y el sistema logístico en un país funciona por la confianza, funciona extraordinariamente por la confianza. Si es que no hay confianza, un sistema logístico, un sistema de distribución, un sistema de alimentación de supermercados, un sistema de alimentación de tiendas de barrio, no funcionaría. Quiero contarles que hace unos meses, con la ayuda de muchos de ustedes, se estructuró un proceso de alimentación comunitaria, asistencia alimentaria humanitaria, basado exclusivamente en la confianza. Nadie en el proceso todo el mundo tenía que rendir cuentas. No hay un proceso que funcione sin rendición de cuentas. Pero no había sido planificado de una manera en la cual haya una contraloría o haya una cantidad de vistos buenos, una cantidad de aprobaciones, sino que funcionaba muy dinámicamente, basado en la confianza. Y el grupo se autoimpuso que bastaba que exista un solo elemento que trastoque esa confianza para que se pare y se diluya. Entonces todas las personas estaban cuidando que el sistema funcione y alentando que el sistema funcione porque se hubiera destruido con un solo problema. No hay seguridad ciudadana, como veíamos, sin confianza. Y cuando la confianza cae, la velocidad de crecimiento de la población, de crecimiento de la prosperidad disminuye enormemente. Una de las cosas que nosotros hacemos en nuestra firma, en nuestro negocio, es la tarea de fusiones y adquisiciones. Es decir, nosotros actuamos por cuenta de un cliente para la compra de una empresa y actuamos por cuenta de ese cliente para la venta de una empresa. Si no hay confianza en que las cifras que se está recibiendo, por ejemplo, o los informes que se está recibiendo, por ejemplo, sean razonablemente verídicos, los tiempos y costos serían largos e inmensos. Eso no significa que uno no haga una diligencia debida y que uno no tome ciertas previsiones en protección de su cliente, pero la estructura de la transacción se basa en la confianza. Y quiero contarles un pequeño ejemplo. Un proceso de esta naturaleza dura entre 120 y 150 días, por lo menos. Hace poco vi un video donde Warren Buffett, ustedes saben, un supermillonario de estos que compra, vende empresas, pero esto es el que pone la plata, ¿verdad? No son como nosotros, los Forbes, este es el que pone la plata. Y entonces compró un negocio a Walmart que duró 29 días. Básicamente cruzó la mano con el CEO de Walmart y él dijo, yo sabía exactamente que lo que me estaba diciendo él y la información que me estaba dando era la verdad, porque lo conozco. Entonces, el ahorro que logró en abogados, en banca de inversión, en auditores, fue tan grande porque eso está basado en la confianza. Francis Fukuyama es un interesante pensador moderno. Él es internacionalista, pero además es un escritor muy prolífico de temas sobre futurología, sobre temas sociales, temas económicos de actualidad. Muy prolífico. Dice Francis Fukuyama que la desconfianza en la sociedad es como un impuesto. Cuanto más desconfianza hay, la sociedad paga un impuesto más alto. Y les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo sobre este tema. Uno de las dificultades más grandes que tienen los pequeños empresarios y los microempresarios, las personas de origen muy modesto en sus negocios, es que no tienen garantías, ni los conocen. Entonces, cuando van a un banco,
el banco le dice, a ver, tú quieres plata, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué garantías tienes? No, yo nada más mi nombre, porque si tuviera garantías no viniera a ver plata. ¿Y quién te...? Entonces, no tienen muchos elementos para lograr un préstamo que les permita apalancar su crecimiento, ¿verdad? Es muy difícil en una sociedad moderna trabajar exclusivamente con recursos propios. Para eso el sistema financiero moviliza el ahorro, ¿no? Hoy, pero estas personas, trasládense ustedes a una persona que hace empanadas en una esquina. Y esta persona está friendo sus empanadas en una esquina, ¿verdad? Esta persona compra harina en algún lado, esta persona compra queso en algún lado, esta persona le compró el sartén a alguien en algún lado, esta persona compra aceite permanentemente en algún lado. Es decir, esta persona tiene un historial de comportamiento, ¿verdad? Que no puede traducir para que el banquero interprete, ¿verdad? Interprete que efectivamente esta persona es confiable. Porque paga permanentemente ese aceite, porque paga permanentemente ese queso, porque paga permanentemente esa harina, ¿verdad? Porque además lleva 10 años en esa esquina, ¿verdad? Y porque tiene probablemente un permiso de la municipalidad para ejercer su micronegocio ahí, ¿verdad? Bueno, si se puede capitalizar esa información a través de una aplicación que permita entender todo el comportamiento económico de esta persona, entonces esa aplicación va a construir confianza en aquellas personas que pueden prestarle dinero, ¿verdad? Y si además esa persona puede, al prestarle dinero, un cualquiera prestarle dinero, ¿verdad? Puede llevar un récord, la aplicación, de que efectivamente la otra persona pagó ese préstamo. Y entonces se va generando un ambiente de confianza a partir de los reviews. Es como cuando ustedes entran a Amazon. Y claro, ustedes tienen 50 reviews sobre un producto, 50 opiniones sobre un producto, y quizás 2 o 3 estén sesgadas, pero razonablemente confían en que las opiniones de las personas que están en esa aplicación son razonablemente creíbles. Y esa confianza permite que ustedes puedan comprar ese producto y movilizar riqueza, crear bienestar. ¿Okay? Otro ejemplo de cómo se puede destruir riqueza sin confianza. Vean, cuando ustedes analizan el riesgo país, y el riesgo país es la diferencia, la tasa que va de los bonos del Tesoro americano, usualmente bonos de 10 años, y el rendimiento del bono, digamos, ecuatoriano. Esa diferencia se llama riesgo país, porque se supone que el riesgo americano es el riesgo mínimo, ¿verdad? Y el resto es riesgo país. Cuanto más diferencia haya, hay más riesgo país. Pero esa diferencia simplemente es la desconfianza que existe sobre la capacidad del país para pagar ese papel. Si ustedes pudieran bajar ese riesgo país a la mitad, la creación de valor sería inmensa. Y permítanme ponerles un ejemplo. Hace unos 5 años, no menos, tal vez unos 3 años, 4 años, en Uruguay, un país de 3 y algo millones de habitantes, 5 veces más pequeño que Ecuador en población, sacó la emisión de un fondo de inversión, de las cuotas de un fondo de inversión forestal. El rendimiento que esperaban los inversionistas para ese fondo de inversión era 7-80%, casi 8%, ¿verdad? Muy buen rendimiento. En algún negocio relacionado con nosotros, sacamos una emisión de valores, y en el Ecuador la expectativa que el inversionista extranjero, aquel mismo inversionista que iba a comprar en Uruguay, pero para comprar en Ecuador su expectativa era 15%. Y uno rápidamente dice, bueno, es casi el doble, ¿no? Bueno, cuando las inversiones son de muy largo plazo,
los rendimientos realmente son geométricos, no es el doble. Si nosotros tuviéramos el mismo riesgo país que hubiera tenido Uruguay, hubiéramos podido vender nuestro proyecto en 3 veces el valor. 3 veces el valor. Por cada $100.000 que vendimos, los uruguayos vendieron $300.000 de algo que daba el mismo flujo de caja. Eso es confianza. No es otra cosa que confianza. ¿Confianza en qué? Bueno, dirá, bueno, usted de repente es una persona confiable, pero usted comprenderá que usted está en un país y en un sector económico, y ese sector económico para el inversionista, que no solamente se fija en quién está a cargo del negocio, pero también quién está en el país, representa desconfianza. Entonces, lo que nosotros podemos construir de valor a partir de disminuir el riesgo país, por ejemplo, es inmenso. Y ustedes me dirán, bueno, pero la gente no se come el riesgo país. ¿En qué influye esto al final del día para la persona de la calle, para la persona que ustedes ven adelante y atrás de la fila de la votación? Ese es nuestro país. Cuando alguien piensa que nuestro país son ustedes, nosotros también somos parte del país. Pero el país verdadero es la persona que está delante de ustedes y está detrás de ustedes en la fila de votación. Ese es. Absolutamente ese es el país. Bueno, si pudiéramos vender 3 veces más el proyecto, la posibilidad de generar 3 veces más empleo estuviera ahí. Y estuviera ahí el empleo para el que está al frente de la fila y para el que está atrás de la fila. Y cuando analizamos el riesgo país y ustedes revisan los criterios de calificación de riesgo de firmas como Standard & Poor's y otras, ustedes van a ver y dicen, miren, al país lo calificaron con esta calificación de riesgo, de confianza. Pero analizan el sistema judicial. ¿Qué tan confiable es el sistema judicial? Y les pongo un ejemplo. Vivimos hace pocos días una situación terrible, terrible, que conmocionó. Todos los días matan gente en el sur de la ciudad, sicarios, pero hay situaciones que nos duelen infinitamente, infinitamente. El atropellamiento de este chico Malta, que era un chico estupendo, y la posterior desenlace de la señora que lo hizo. Por un momento, desarraiguémonos de nuestros sentimientos de compasión. Por un momento, desarraiguémonos de nuestros sentimientos de compasión. Y pensemos en ambos casos. ¿Acaso la familia del Señor cree en el sistema judicial? ¿O acaso la familia de la otra parte cree en el sistema judicial? Eso es confianza. Si nosotros confiáramos en el sistema judicial, y probablemente la persona estaba en sus cabales, hubiera parado, recogido a la persona, se lo hubiera llevado a una casa de salud y probablemente tuviéramos, quizás, no lo sé, quizás una persona viva, quizás. Pero yo no quiero justificar de ninguna manera el acto de irse de la escena del crimen o la escena del accidente, pero quiero simplemente, desarraigándome del tema emocional, entender cuántos de nosotros creemos o tenemos confianza en un sistema judicial. Y como no tenemos confianza en el sistema judicial, entonces ponemos cláusulas de arbitraje. Y como ponemos cláusulas de arbitraje, tenemos, cuando hay arbitrajes, unos costos enormes en árbitros y en peritos. Y se los digo porque yo soy perito para arbitrajes internacionales. Y créanme, ustedes no se imaginan lo que le cuesta a una firma. Un arbitraje es inmensamente costoso, porque si hubiera un sistema de justicia confiable, nos ahorraríamos ese costo. Entonces, la desconfianza termina siendo un impuesto que lo pagamos todos los ecuatorianos. El otro elemento que a veces la gente o lo desconoce o no lo considera, es que la confianza en el futuro, la confianza en las instituciones, la confianza en las contrapartes, genera optimismo. Cuando la confianza cae y cae la velocidad de creación de valor en la economía, se genera pesimismo. Pero el optimismo
El optimismo es precursor de prosperidad. El creador del Instituto de Ciclos de la Unión Soviética, Nikolai Kondratiev, creó una teoría perfectamente validada sobre los ciclos de bienestar de las sociedades. Y los ciclos de bienestar de las sociedades están precedidos por ciclos de optimismo. Y los ciclos de optimismo están precedidos por situaciones de confianza social. Entonces hay una correlación, lo que los estadísticos llaman un chi cuadrado, un R cuadrado, tan alto entre la confianza, el optimismo y la prosperidad. ¿Verdad? Si ustedes hoy mismo van a las redes sociales, ustedes encontrarán un altísimo componente de desconfianza y un altísimo componente de negativismo y un altísimo componente de críticas y todo está mal y el mundo se va a acabar. Bueno, si ustedes analizan y son muy objetivos respecto de lo que ha sido la historia de la humanidad, digamos en los últimos 100 años, y pongamos un ejemplo muy sencillo. Ustedes saben cuánto ha crecido la estatura promedio de la población ecuatoriana desde 1910 hasta ahora. Para que tengan una idea. 14 centímetros. No sé si ser más alto es estar mejor, pero simplemente quiero decirles que ha crecido 14 centímetros. ¿Eh? Pero sí les voy a decir que la mortalidad infantil ha bajado enormemente, brutalmente. Quiero decirles que la capacidad para que la gente pueda acceder a agua entubada, que probablemente es el indicador más alto de bienestar en una sociedad. Si ustedes fueran el presidente de la República de un país pobre, el rendimiento social más alto que tiene $1 de inversión es en agua potable. No hay una inversión social más fuerte que agua potable. Pues cuando las personas no tienen agua potable, los costos sociales de no tener agua pura, desde el punto de vista sanitario, son inmensos. Pero además, desde el punto de vista del impacto que significa trasladar el agua a la vivienda de una persona pobre, el impacto es enorme. En el ingreso, en el gasto de la persona, ese componente de agua no entubada es inmenso. Entonces, hoy la sociedad vive mejor que hace 20 años, y vive mejor que hace 50 años, y vive mejor que hace 100 años. Tenemos más luz, tenemos más agua, mejor agua, tenemos mucho más educación, tenemos mayor ingreso per cápita. Pero todos nos sentimos que estamos peor, ¿verdad? Y es un tema de percepciones en algunos casos, en algunos otros casos, como en este caso puntual, en estos últimos 6 meses hemos tenido un retroceso de la línea de pobreza y de pobreza extrema enorme, inmenso, que tenemos que recuperar y nos va a costar mucho tiempo recuperar, porque se ha destruido mucho trabajo, porque se ha destruido muchísima riqueza, porque se ha destruido muchísimo bienestar. Nos va a tocar recuperarlo. Pero va a ser muy difícil recuperarlo si no somos capaces de crear círculos de confianza. ¿Y por qué va a ser muy difícil crearlo si no hay círculos de confianza? No tenemos tiempo para desarrollar toda la institucionalidad para la movilización de riqueza y la movilización del ahorro que permita filtrar esos recursos en los receptores que más lo necesitan en el menor tiempo posible. Y les voy a poner un ejemplo. Si nosotros hubiéramos hace 4 meses o 3 meses tratado de identificar en los barrios más vulnerables de la ciudad quiénes son las personas que necesitaban los alimentos y quiénes no necesitaban los alimentos, porque habían personas que no tenían trabajo, eran informales y estaban confinados en sus hogares y no podían salir a la calle y necesitaban ansiosamente comer y no había forma que no sea que le lleves la comida a la casa. Pero también en esos barrios había gente que tenía relación de dependencia y eran obreros y eran empleados y podían
comer con lo que se les pagaba, ¿verdad? Si hubiéramos tenido que discriminar, no hubiéramos empezado nunca, porque no había forma de poder discriminar casa por casa. Lo que había era forma de llevar la comida casa por casa. Y el mensaje era, si usted no lo necesita, compártalo. ¿Sí? El mensaje era, tome su kit de alimentos, si usted no lo necesita, compártalo. Y muchísima gente compartía su kit porque sentía que podía tener acceso a comida. Es impresionante, la gente, créame, la gente reacciona maravillosamente bien cuando se confía en la gente. Y eso no quiere decir que no haya gente que no sea digna de confianza. Pues también en la pandemia vivimos las tragedias de ver que nuestros recursos públicos, alguna gente no los utilizaba adecuadamente y otra gente lucraba de ellos con lo más sensible que era comida y medicinas. ¿Ok? El otro elemento clave que de alguna manera tenemos que reflexionar y pensar es el impacto que las redes sociales tienen en la destrucción o en la construcción de confianza. Y entonces muchos gobiernos o muchas autoridades dicen las redes sociales son muy peligrosas y hay que controlarlas. Y yo no estoy en esa línea porque creo que de una u otra manera las redes sociales en general permiten la expresión libre voluntaria de las personas, ¿verdad? Como también las redes sociales permiten que ciertos actores puedan utilizarlas con el propósito de dañar la confianza también, ¿verdad? Ustedes han visto a veces estos mensajes de tal banco está quebrando. Mentira, no está quebrando. Es simplemente causar el caos. O el mensaje de vayan a los supermercados que se va a acabar la comida o no va a haber gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas sobre las cuales tenemos que reflexionar para la creación de valor en esta nueva etapa de interacción humana en la que ya estamos metidos es el valor de las redes sociales como un instrumento de creación de confianza, pero también el peligro con la creación de desconfianza. Y la verdad sea dicha, si alguien me pregunta qué debemos hacer, yo le voy a responder no sé, y todavía estoy pensando y todavía estoy leyendo. En mi corazón todavía está muy fuerte el concepto de la libre expresión, muy fuerte, y creo que ese concepto puede aplacar otros, pero no podemos dejar de considerar que podemos entrar en unos ambientes de caos muy grandes, especialmente en una sociedad que no está informada, no está adecuadamente informada. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer algo para generar confianza? Bueno, la primera cosa que dice Covey en sus distintos libros es, lo primero que hay que generar es una autoconfianza en la capacidad que se tiene para resolver un problema, en el conocimiento y pericia que uno puede adquirir para resolver una situación. El segundo paso es la confianza en una relación. Y cuando digo una relación, me refiero a una relación que puede ser una relación personal, de pareja, una relación de negocios, una interacción. Yo me imagino cuántos detectives privados y cámaras y qué sé yo, qué tantas diabluras habrá cuando hay procesos de desconfianza. Pero en general, creo que las relaciones donde las personas se conocen permite una razonable expectativa de cómo va a proceder. Decía por ahí alguien que conozco, yo confío o desconfío cuando conozco a las personas. Es decir, si las conozco bien puedo confiar, pero también puedo desconfiar. El otro elemento a construir es la confianza en la organización. Y la confianza en la organización es, vea, yo le mandé un correo electrónico a la empresa de electricidad, ¿eh? Porque mi planilla salió de manera alterada respecto de mi consumo, mi expectativa de consumo. Usted debería de tener la confianza en que esa organización le va a contestar a usted en un tiempo determinado. Y yo quiero desafiarlos. Si ustedes nos mandan un correo electrónico
con la cotización de un producto o con una queja o algo, tenga usted la certeza que nosotros habremos contestado en 48 horas máximo ese correo electrónico. Y claro, no somos la empresa eléctrica con 3 millones de usuarios, no somos. Pero es un tema de sistemas o de inteligencia artificial o de procesos, ¿verdad? Pero usted debe de tener una organización confiable. Y simplemente les ponía el ejemplo de mándenos un mail, pero al final del día es la construcción de la confianza en la organización en la que ustedes participan o ustedes regentan. Y pónganse a pensar, las organizaciones en las que ustedes son parte son confiables. Es decir, sus beneficiarios pueden confiar en que la gestión que está realizando la empresa, la organización pública, privada, una ONG, es absolutamente confiable. El directorio está actuando conforme se espera de él. El gerente general está actuando conforme se espera de él, ¿verdad? El otro elemento es la confianza en el mercado. ¿Y qué significa la confianza en el mercado? Significa que aquellos que hemos escogido votar por una constitución, la del año 98 y la del año 2008 son constituciones que consideran al mercado como un instrumento de bienestar para la sociedad ecuatoriana. Les guste o no les guste, a quien le guste. Pero la pregunta es, ¿cuándo el mercado es útil para la sociedad? Cuando los precios se forman de acuerdo a la oferta y a la demanda, razonablemente eficiente. Pero ¿qué tanta confianza pudiéramos tener en que 2 o 3 grandes participantes se pongan de acuerdo para fijar precios o para fijar cantidades de producción? ¿Verdad? Entonces, muchas veces los malos no son los que están, a veces yo critico este concepto, eres burócrata, entonces tengo que sospechar de ti. Mentira. ¿Quién es? Para bailar tango se necesitan 2. Y hay uno que corrompe y otro que se deja corromper o viceversa. Entonces, otra de las obligaciones que nosotros tenemos es crear organizaciones que sean confiables para participar en un mercado confiable, de reglas del juego claras y predecibles. Y ustedes me van a preguntar, ¿qué es más confiable? ¿Cuba o Ecuador? Y yo les voy a decir Cuba. Y yo soy liberal, yo no soy comunista, pero ustedes en Cuba saben lo que va a pasar. Quizás no les guste lo que va a pasar, pero ustedes saben lo que va a pasar. Pero en una sociedad como la nuestra, a veces uno no sabe lo que va a pasar. Hay incertidumbre, no es predecible. Y entonces el riesgo país sube y entonces los inversionistas tienen menor interés de participar en estas sociedades. Y al final del día, yo les iba a decir, no lo veamos como un tema moral o ético. Es como el otro día alguien decía, tenemos que traer los 30.000 millones de dólares que afuera tienen personas ecuatorianas. A mí me encantaría que vengan al país, pero no hay nada más, no hay nada más poco fiel que $1 millón. Inmediatamente percibe que hay desconfianza, se va. Y no espera sino hasta ver cómo las cosas se ponen bien. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que construir es la confianza del mercado. Las sociedades donde tienen confianza del mercado generan finalmente confianza social, que es lo que buscamos. Buscamos, o deberíamos de buscar, un ambiente donde la gente confíe en que si tiene un accidente de tránsito, las personas no se van a acercar a desvalijarlo antes de llevarlo a una clínica. O si un carro con producto se vuelca, entonces las personas no van a ir a robar el producto, sino que van a esperar a que alguien los recoja, porque eso no es nuestro. O la confianza social es que si hay un árbol de mango en la avenida del Bombero, la gente no coja los mangos porque no son suyos. Ustedes en Europa pueden ver una cantidad de plantas de naranjas y de mandarinas y de un montón de frutos en la calle y la gente no los coge porque es propiedad pública. Entonces, yo una vez le preguntaba a alguien, oye, ¿por qué estás cogiendo mango de esa mata que no es tuya? Pero tampoco es tuya, ¿por qué la defiendes?
porque no tenemos la conciencia de que lo que es de todos debe ser defendido por todos. Y quizás más sirve en el estómago de alguien que tiene hambre un mango que pudriéndose en la mata, pero eso le corresponderá a la municipalidad determinarlo. Entonces, el proceso es autoconfianza, confianza en una relación, confianza en la organización, confianza en el mercado para alcanzar confianza social. Entonces, yo simplemente para ir avanzando antes de que ya Jenny me diga, Paul, ya has hablado demasiado. La primera cosa es, seamos predecibles. Seamos buenos o seamos malos, seamos predecibles. No tengamos esta incertidumbre de cómo actuará. Mira, va a actuar mal, este va a actuar mal. A ver, por lo menos sé que va a actuar mal. Sé a qué atenerme, ¿verdad? Pero seamos predecibles. Porque la gente, las empresas, las organizaciones, los prestamistas, valoran el comportamiento predecible. Si ustedes dicen con su palabra, voy a hacer esto, ese es un comportamiento predecible que no tiene que ver con la ética o la moral, simplemente con la construcción de valor. El otro elemento, por lo menos como las sociedades funcionan, sociedades un poco más desarrolladas funcionan, es que tenemos que reprimir el incumplimiento de compromisos. Tenemos que ser represivos. Yo le preguntaba, decía al final, en la columna del día martes, porque terminé preguntándole por curiosidad. Uno siempre pues es guayaco y le dice, oye loco, ¿y qué pasa si es que me pescan sin haber comprado la tarjeta? Porque la tarjeta terminaba costando en coronas como el equivalente de $25, ¿no? Para una persona que ganaba en ese momento $400 y que tenía que pagar el lugar a donde vivía, el transporte, la comida, nada era gratis. Y además, alguna invitación que tenía que hacer por ahí. Tenía 21 años. Mi esposa todavía no era mi esposa. Entonces, $25 eran valiosos. Entonces la persona me dijo, mira, no te la van a pedir, pero si te la llegan a pedir, te van a despreciar. Quizás te expulsen del país, quizás no te dejen entrar nunca más aquí, pero por ser despreciable, porque tú estás vulnerando el sistema, un sistema que se basa en el aprecio por la confianza que nos tenemos, ¿verdad? Entonces, no significa eso, que en esos países no hay robos, no significa que el fondo noruego de inversiones, que es el más grande del mundo, fue penetrado por gente inescrupulosa, no significa que en Estados Unidos la crisis de las hipotecas no fue una crisis terrible de bribones, no significa que hay compañías grandes en países desarrollados que son indignos de confianza, no significa eso. Pero a nivel social, a nivel de la sociedad, ¿verdad? Había confianza. Es como el periodo, ojalá que dure mucho tiempo, largo, donde alguien no tenía que pagar una coima en el municipio de Guayaquil. Ojalá dure mucho tiempo, ¿verdad? Porque había confianza en que el trámite se iba a ejecutar, las cosas se estaban haciendo. Había confianza en el proceso. Y no quiero decir que soy cristiano, ni soy de creo, ni soy comunista, ni soy correísta, no. Es un tema de organización simplemente, ¿verdad? El otro elemento clave que creo que es parte de nuestra responsabilidad, es parte de las personas que están aquí, es creemos redes con estándares de confianza, con estándares de proceder. Es decir, cuando dices que vas a hacer esto, y creas una red y sabes que las personas que están formando esta red son personas confiables. Es como cuando, por ejemplo, alguien le dice, mira, yo soy rotario. Ah, tú estás dedicado a temas y estoy viendo a José Luis Camps, que es un querido amigo rotario, ¿verdad? Con quien compartimos muchas veces el Club Rotario. Ah, tú estás en temas dedicados a la comunidad. Bueno, eres confiable en temas de la comunidad, ¿no? Entonces, creo que la creación de redes de confianza genera valor. De alguna manera va a generar valor porque uno puede hacer referencias a estas redes de confianza y uno puede
generar entre estas redes de confianza relaciones. Y les voy a poner un ejemplo. Muchas veces uno, en el mundo, hay gente que es xenofóbica, hay gente que es antisemita, hay gente que es antimusulmana. Ojalá no haya nadie anti, ojalá haya todo el mundo pro. Pero si ustedes se ponen a ver históricamente por qué ha habido mucho antisemitismo, es porque básicamente los semitas mantenían relaciones cerradas y de confianza entre ellos, porque eran predecibles. Yo no voy a criticar de ninguna manera si está bien o está mal, no me corresponde. Todos aquí tenemos de una u otra manera relaciones con las cuales nos interesa exclusivamente hacer negocios porque son confiables, o nos interesa mantener relaciones de confiabilidad, pero la confianza crea valor. Entonces, por un momento quisiera parar aquí y que, aunque les parezca mentira, nos hemos demorado casi 50 minutos en esto de aquí y más bien abrir un diálogo con cada uno de ustedes, dejando a Jenny como naturalmente la persona a cargo de este webinar. Muchas gracias, Paul. La verdad es que el tema ha resultado bastante interesante. Voy a proceder a dar lectura a unos comentarios que tenemos en el chat, comentarios y preguntas. Diana Castellanos Vega indica, interesantísima ponencia. ¿Conoce algún mecanismo de medición de confianza que permite evidenciar la importancia de su desarrollo en las sociedades? Sí, la respuesta es sí. Y justamente ayer veía un informe Ipsos, y aquí Cristina Páez es la representante en Guayaquil de Ipsos. Cada mes tiene la bondad de enviarnos a un grupo de amigos el informe mundial de Ipsos. Y ayer leía la confianza, un informe sobre la confianza de las poblaciones en las autoridades respecto del manejo de la crisis del COVID. Miren qué interesante. Ipsos, que es una firma muy grande, probablemente una de las más grandes del mundo en temas de investigación de mercado, de estadística y todo, había hecho una medición del grado de confianza de las poblaciones de diversos países en el manejo del COVID. Entonces, la respuesta es sí, Jenny, lo hay. Perfecto. Continúo con, no sé si es una pregunta o es una mezcla de pregunta y comentario. La persona está identificada como 853926 y dice, ¿cómo recuperar la confianza en nuestro sistema financiero si cobran hasta por lo mínimo cuando hacemos una transacción? ¿Cómo recuperar la confianza en nuestros gobernantes si nos han saqueado y robado lo que más han podido? ¿Cómo recuperar la confianza si cuando escuchamos las noticias casi siempre informan lo que les conviene? ¿Cómo recuperar la confianza si las redes sociales están llenas de memes y fake news? ¿Cómo recuperar la confianza en nuestro sistema? Lo primero que yo le diría es a través de la competencia. Si un banco le cobra, vaya el que no le cobre, o vaya el que le cobre menos. Y si es que usted valora el servicio que le da, hay que pagarlo. Pero si no quiere pagarlo, siempre usted tiene el derecho de cerrar la cuenta. Y eso es lo que yo le diría. La competencia es lo que permite que el consumidor quede feliz o triste. La otra cosa es cómo recuperar la confianza en las autoridades, siendo autoridad. Porque usualmente nosotros queremos que el resto resuelva los problemas que a nosotros nos toca sufrir o ser felices. Y la única manera al final del día de resolver los problemas que nos duelen es contribuir a la solución a través de nuestra participación pública. Y entonces alguien dice, bueno, ¿y tú por qué no te haces político?
Y yo particularmente no lo hago porque creo que no tengo las competencias para hacerlo. Pero si yo sintiera que tuviera las competencias para hacer gestión pública, lo haría. Creo que no tengo las competencias ni profesionales, ni personales, ni de otra naturaleza, pero miren, las cosas no van a cambiar, creo yo, si es que nosotros mismos no participamos. Y pasa siempre, ¿no? Pasa siempre en las sociedades cuando alguien dice, mira, pero es que la gente pobre no puede alimentarse bien. Pues entonces tienes que trabajar para ayudar a alimentarlos y tienes que dar trabajo, ¿no? Entonces, la única manera que creo que los problemas se resuelven es si participamos en la solución de los problemas. Si no, nos van a afectar. Y les voy a decir una cosa más. Les voy a decir una cosa más. Vean, ustedes saben por qué, les he hablado mucho sobre los judíos y esto. Ustedes saben por qué los judíos son tan unidos, tan unidos. Ustedes van a Israel, y yo conocí Israel hace 2 años, ¿verdad? Y esa gente protesta por todo, se siente incómoda por todo, pero son súper unidos. Porque alguien los amenaza y ¡truc! Se unen, se unen toditos, ¿verdad? Rapidito, ¿verdad? Porque no tienen un lugar a donde ir. El único lugar que les queda es Israel. Y de ahí no los pueden votar. Y por eso tienen que estar unidos, porque si no desaparecen. ¿Saben lo que le pasa al ecuatoriano común? Al ecuatoriano común, cuando hay una crisis, fuimos a fines de los 90, en algunos casos nos estamos yendo ahora, igual que los venezolanos, y dejamos nuestro país. Pero todos aquellos países donde no tienes a dónde irte y donde tienes que quedarte, entonces luchas a muerte por defender, porque aquí van a vivir tus hijos. Tú tienes que matarte para que las cosas funcionen. Como cada uno de ustedes probablemente todos los días se están matando para sostener a la ciudad, para sostener al país, porque no tenemos alternativa. Este es nuestro país. Voy a proceder a leer porque son más comentarios que preguntas, pero creo que de ahí se puede hacer algún tipo de aportación. Lourdes Luque indica, el problema, Paul, además de empezar a construir confianza entre actores iguales, es tener institucionalidad confiable. Y eso hay que reconstruir en el país. No voy a dar el nombre, pero dice, en la administración anterior se encargó de destruirla. María del Carmen Senck dice, ese valor es acumulable y se convierte en capital social. Para las organizaciones es un intangible que provee recursos en beneficio común. Estoy imaginándome que es en el caso particular de la confianza. Marta Rodríguez indica, así es, la confianza crea mucho valor y así podemos seguir adelante. Y Roxana Mora envía saludos y dice, en el país hay un jefe de Estado, así como en el hogar hay un jefe de hogar. Bueno, yo quiero, bueno, Lourdes es como mi hermana. Yo no le digo que es mi hermana mayor porque cada vez ya la estoy alcanzando, ya nos faltan un par de años para llegar, no, 1 año y medio para llegar. Y a quien le guardo muchísimo cariño y muchísima gratitud, porque a lo largo de mi vida profesional ha sido, desde Fundación Natura, hemos tenido mucha confianza mutua, ¿no? Mira, yo creo que hay algunas instituciones que se han destruido, pero la esencia de construcción está ahí. ¿Y saben por qué está ahí la esencia de construcción? Porque la esencia de construcción está a 4 horas de vuelo de cada uno de nosotros. Pongan a cualquier persona, denle el pasaporte, la visa americana, mándenlo a Miami o mándenlo a Nueva York, llega a migración, ya no es grosero con la persona de migración, sino que le sonríe amablemente, pasa migración, entonces llega a la aduana y coge sus maletitas y coge un taxi. Y al día siguiente ya no bota un papel en la calle, al día siguiente va por la autopista a la velocidad correcta, al día siguiente no bota cosas en el piso, en el metro. Entonces todos estamos a 4 horas de no romper el primer vidrio de la ventana. Creo yo que es parte de educación. Creo yo, ustedes ven,
cualquier persona, cualquier migrante de cualquier lado del Ecuador, de cualquier nivel socioeconómico que migre, ¿verdad? Que se vaya del país, nadie pide caridad en la calle. Yo no me he encontrado un solo ecuatoriano pidiendo caridad en la calle, nunca. Mi más maravillosa experiencia la pasé en Nueva York en el metro cuando vi a un maravilloso mago que estuvo en mi cumpleaños número 5, que estaba haciendo trucos de magia en el metro, ¿verdad? Todos ustedes, no quiero repetir el nombre de Olmedini, pero todos ustedes se acuerdan, que es un tipo maravilloso, un tipo espectacular. Y ya con sus años seguía haciendo magias y no pidiendo caridad. Entonces, cuando yo veo a gente pidiendo caridad de otros países, bueno, somos distintos, países como Estados Unidos y Ecuador en cuanto a ofertas de trabajo, pero siempre hay oportunidades poco a poco, ¿verdad? Pero la institucionalidad no es algo que tenemos que dejárselo a la gente común. Nosotros somos gente común, por tanto nosotros tenemos que reconstruirla y no esperemos que otra gente la esté reconstruyendo. E impongámonos, cada uno de nosotros, un pequeño objetivo, poquito a poco, ¿no? Porque claro, si todos queremos ser presidentes no va a haber electores, pero sí hay cosas que podemos construir poco a poco cada uno de nosotros. Y yo creo que de eso se trata un poco el hecho de ser confiables, y no ser éticos o ser morales, no ser confiables. ¿Sabes qué? Tipo dijo que venía mañana a las 9 de la mañana y no vas a esperar a que llegue a las 9:30, va a estar ahí 2 para las 9 tocando el timbre porque a las 9 empezaba la reunión, ¿verdad? Este webinar fue confiable, ¿verdad? Empezó en punto y quizás alguien se haya podido meter después, pero si alguien se mete permanentemente después no es confiable, pero si siempre lo empiezas a la hora que lo convocas, entonces es confiable y es parte de lo que tenemos que construir. Por ahí hay una solicitud que le pregunto a Paul si la permite. Rosana Mora pregunta solicita hacerle la pregunta directamente. Yo no tengo miedo, Rosana, usted échele. A ver, Rosana, entonces abra su micrófono, por favor. Muy amable, buenas noches, muy amable, Paul. Soy maestra y creo que la educación es lo primero, lo que tenemos que realizar para que nuestro país tenga confianza, la educación. Segundo, yo ponía y yo decía, se me fue el enter y no terminé de formular bien la pregunta. Y yo decía, en el país existe un jefe de Estado. Un comentario que hacía, ¿cómo podemos confiar en todas las instituciones que nos rodean donde hay falsedad, no hay confianza, no hay credibilidad? Mi pregunta y comentario es, nosotros, si cada uno de nosotros en nuestros hogares somos honestos, al ser honestos, quien nos ve, quien nos escucha, confía en nosotros. También decía que existe un jefe de Estado. ¿Cómo poder cambiar el chip de nuestros gobernantes para que pueda haber inversión? Y la inversión es lo que va a hacer que nuestro país salga adelante. Creo yo que hubo un tiempo en que la gente tenía confianza en Ecuador y creo que cada uno de nosotros los ecuatorianos, como usted decía, que se sentía orgulloso viendo en otro país que no había mendicidad. Entonces, hacer que la gente cambie esa mentalidad por los gobernantes y pueda encontrar a alguien en quien confiar. ¿Qué hacer para que nosotros tengamos confianza por los gobernantes, que son quienes dirigen el país? Sí. Gracias. Rosana, gracias. Mire, déjeme decirle dos cosas solamente muy cortas, ¿no? Muy cortas. Los políticos son leedores de encuestas.
y actúan conforme las expectativas de sus electores. Si sus electores son cortoplacistas, actúan con decisiones de corto plazo. Si sus electores son largoplacistas, actúan con decisiones de largo plazo. Pero los políticos por sí mismos tienen el chip de sus electores. Y si para sus electores, y el mismo chip lo tiene Donald Trump, el mismo chip lo tiene Putin, el mismo chip lo tiene todos los presidentes. Ellos actúan en función de lo que sus electores esperan. Y muchas veces el problema del elector es que espera todo muy rápidamente. Y como dice Sabina, que nadie te venda amor sin espinas. Y esta es una de las cosas que es parte de la educación que tenemos que trasladar a nuestra sociedad. Hay solamente una escalera a la prosperidad. Y esa escalera tiene el nombre trabajo. Nuestra actitud, ¿verdad?, es que queremos resolver los problemas de nuestra vida en 180 días. ¿Y sabe por qué es eso? Y aquí viene la otra parte muy rápida. Los seres humanos, a lo largo de nuestra vida, generalmente trabajamos con 3 propósitos. El primer propósito es comprarnos una casa. El segundo propósito es educar a nuestros hijos. Y el tercer propósito es tener una vejez digna. Y una vejez digna significa tener salud y dignidad en los últimos años de nuestra vida. ¿Usted cree que la seguridad social nos va a dar eso de ahí? Yo no creo. Yo no tengo confianza en que yo me voy a jubilar con una vejez digna y con el acceso a salud y bienestar después de trabajar 40, 45 años. Yo no lo tengo. Probablemente el resto de ecuatorianos lo tiene, pero yo no lo tengo. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Cuando una persona que no confía en que tendrá seguridad social, salud, porque ¿para qué sirve finalmente el dinero si no es para tener salud, de vez en cuando darse un viaje y poder tener una vejez digna? Al final del día no te llevas nada. ¿Sabe lo que hace la persona común? Y no estoy diciendo los pillos, digo la persona común, que tiene la oportunidad en 180 días de acceder a recursos públicos de forma masiva. Trata de resolver en esos 180 días lo que en 45 años de aportaciones a la seguridad social no puede resolver. Y claro, usted me va a decir, Rosana, con muchísima fuerza, eso es sobresimplificar el problema y no todo el mundo es pillo. Hay gente que tiene valores mucho más grandes. Pero esto es un tema científico, no solo es un tema ético y moral. Y así como tenemos que trabajar en educación en el hogar, debemos de trabajar activamente en una serie de cosas que hagan que robar sea muy malo, muy punible, perseguible. No te vas a escapar de los impuestos en los Estados Unidos y aquí no te vas a escapar de robar. Pero también tenemos que hacer que para la gente aportar toda su vida sea un acto de dignidad que te permita un retiro apropiado. Pero si usted le pregunta al común de los ecuatorianos si el día de mañana usted quisiera sacar todos sus recursos del Seguro Social y que se los den ahora y no en su vejez, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, tenemos que trabajar en eso. Yo no sé, Jenny, si ya he aburrido a todo el mundo, pero ya llevamos más de 1 hora en esto. No, ya hemos satisfecho todas las preguntas. Empiezo a hacer el cierre. Quisiera hacer un súper breve resumen de frases que realmente creo que tienen potencia en la comunicación. Empiezo con una que mencionaste que decía, a las personas les gusta que confíen en ellas. Todos tienden a ser prolijos y generosos cuando tienen la confianza en los demás. Otra de las frases súper potentes que seguramente le va a quedar a muchas de las personas que formaron parte de este webinar es, debemos de pensar hacia adentro, decías, hacia nuestra familia, nuestras empresas, nuestras comunidades, por dónde cortamos el efecto de la primera ventana rota. Decías que Covey recomendaba para generar confianza, primero hay que generar autoconfianza, después confianza en una relación, confianza en la organización, confianza en el mercado, y lo que deberíamos de buscar es confianza social, que es lo que básicamente requerimos. Y como conclusiones mencionas que tratemos de ser predecibles,
que debemos de tratar de reprimir el incumplimiento de compromisos y que deberíamos de crear redes con estándares de confianza y con estándares de proceder. Creo que las aportaciones del día de hoy de Paul y de todas las personas que de una u otra forma contribuyeron a la generación de discusión en este webinar ha sido súper interesante. Creo que nos deja cosas por hacer, cosas en las que empezar a trabajar. Agradecer a Paul Palacios por su compromiso, por su valiosa ponencia, por el compartir conocimiento que de una u otra forma es lo que estamos buscando nosotros como Fundación Ecuador a través de estos webinars. Y gracias a todos ustedes también por acompañarnos el día de hoy. Nos hemos pasado un poquito del tiempo que estaba previsto, pero considero que ha sido una inversión valiosa este tiempo que hemos utilizado en este webinar. Muchas gracias, Paul, y muchas gracias a todos por su presencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por soportarme una hora. Paquita. No, gracias a usted. Hasta luego.